Propuesta Constitución Política de la República de Chile, año 2022. Constitución Política de la República de Chile. Preámbulo. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Artículo 288, inciso primero. Quien ejerza la presidencia de la República tiene la potestad de dictar aquellos reglamentos, decretos e instrucciones que considere necesarios para la ejecución de las leyes. Inciso segundo. Asimismo, puede ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no estén reservadas exclusivamente a la ley, cuando sean aplicables reglas de rango legal y reglamentario. Primará la ley en caso de contradicción. Inciso tercero. La presidenta o el presidente deberá informar mensualmente al Congreso sobre los reglamentos, decretos e instrucciones que se haya dictado en virtud del inciso anterior. Artículo número 289, inciso primero. Corresponde a la presidenta o el presidente de la República la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar tratados internacionales. Inciso segundo. En aquellos casos en que los tratados internacionales se refieran a materias de ley, ellos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo. No requerirán esta aprobación los celebrados en cumplimiento de una ley. Inciso tercero. Se firmará el Poder Legislativo de la celebración de los tratados internacionales que no requieran su aprobación. Inciso cuarto. El proceso de aprobación de un tratado internacional se someterá en pertinente a los trámites de una ley de acuerdo regional. Inciso quinto. La presidenta o el presidente de la República enviará el proyecto al Congreso de Diputadas y Diputados e informará sobre el proceso de negociación, el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formular. Inciso sexto. Una vez recibido el Congreso de Diputadas y Diputados, podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan conforme a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. Inciso séptimo. Aprobado el tratado por el Congreso de Diputadas y Diputados, este será remitido a la Cámara de las Regiones para su tramitación. Inciso octavo. Las medidas que el Ejecutivo adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirá una nueva aprobación del Poder Legislativo a menos que se trate de materias de ley. Inciso noveno. El acuerdo aprobatorio de un tratado podrá autorizar a la presidenta o el presidente de la República para que, durante la vigencia del tratado, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, excepto tratándose de derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscitos. Inciso décimo. Será necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijará el plazo para su pronunciamiento. 11. Serán públicos conforme a las reglas generales los hechos que digan relación con el tratado internacional, incluidas sus negociaciones, su entrada en vigor, la formulación y el retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia o el retiro del tratado, la suspensión, la terminación y su nulidad. Inciso 12. Al negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversión o similares, quien ejerza la presidencia de la República procurará que las instancias de resolución de controversias sean imparciales, independientes y preferentemente permanentes. Inciso 13. Quien habiten el territorio o las chilenas y los chilenos que se encuentren en el exterior y hayan cumplido los 16 años de edad tendrán iniciativa para solicitar a la presidenta o el presidente de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos de acuerdo con los requisitos que establezca la ley, la que definirá el plazo dentro del cual la o el presidente deberá dar respuesta a la referida solicitud. Artículo 290, inciso primero.
Las ministras y los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos de la presidenta o del presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. Inciso segundo, son responsables de la conducción de sus respectivas carteras, de los actos que firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden con titulares de otros ministerios. Inciso tercero, la ley determinará el número y organización de los ministerios, así como el orden de precedencia de las ministras y los ministros titulares. Inciso cuarto, la presidenta o el presidente de la República podrá encomendar a una o más ministras o ministros la coordinación de la labor que corresponde a las secretarías y los secretarios de Estado y las relaciones del gobierno con el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara regionales. Artículo número 291, inciso primero. Para ser nombrado ministro o ministra de Estado se requiere ser ciudadano o ciudadano con derecho a sufragio y cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la administración pública. Inciso segundo, se subrogarán o reemplazarán en caso de ausencia, impedimento, renuncia o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo de acuerdo con lo que establece la ley. Artículo 292, inciso primero. Los reglamentos y decretos de la presidenta o del presidente de la República deberán firmarse por la ministra o el ministro de Estado correspondiente y no serán obedecidos sin este requisito. Inciso segundo. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma de la ministra o del ministro de Estado respectivo, por orden de la presidenta o del presidente de la República conforme a lo que establezca la ley. Artículo número 293, inciso primero. Las ministras y los ministros podrán asistir a las sesiones del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de Regiones y tomar parte de sus debates con preferencia para hacer uso de la palabra. Inciso segundo. Sin perjuicio de lo anterior, concurrirán personal obligatoriamente a las sesiones especiales que convoque el Congreso o la Cámara para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes secretarías de Estado, acuerden tratar. Artículo 294. La designación de quienes representen a los ministerios y servicios públicos con presencia en la región autónoma será decisión de la Presidencia de la República. Artículo número 295, inciso primero. El Estado tiene el monopolio indelegable del uso legítimo de la fuerza, la que ejerce a través de las instituciones competentes, conforme a esta Constitución, las leyes y con respeto a los derechos humanos. Inciso segundo. La ley regulará el uso de la fuerza y el armamento que puede ser utilizado en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta Constitución. Inciso tercero. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o portar armas u otros elementos similares, salvo en los casos que señale la ley, la que fijará los requisitos, las autorizaciones y los controles del uso, del porte y de la tenencia de armas. Artículo 296, inciso primero. A la presidenta o el presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente. Inciso segundo. La disposición, la organización y los criterios de distribución de las policías se establecerán en la Política Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, los alcances y los mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender las perspectivas de género y de interculturalidad y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales. Artículo número 297, inciso primero. Las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales no militares de carácter centralizado con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. Inciso segundo. Las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión. En el uso de la fuerza deberán actuar respetando los principios de legalidad, necesidad, precaución, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas con respecto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. Inciso tercero.
son instituciones profesionales jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Inciso cuarto. Las policías y sus integrantes estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia en la forma y condiciones que determine la Constitución y la ley. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga ni postularse a cargos de elección popular. Inciso quinto. El ingreso y la formación en las policías será gratuito y no discriminatorio, del modo que establezca la ley. La educación y formación policial se funda en el respeto a los derechos humanos. Artículo 298, inciso primero. A la presidenta o el presidente de la República le corresponde la conducción de la defensa nacional y desempeña la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Ejercerá el mando a través del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional. Inciso segundo. La disposición, la organización y los criterios de distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán en la política de defensa nacional y la política militar. La ley regulará la vigencia, los alcances y los mecanismos de elaboración y aprobación de dichas políticas, las que deberán incorporar los principios de cooperación internacional, de igualdad de género y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales.